está, ¿verdad? Bueno. Chicos, comenzamos la clase. Déjenme poner bien claro algunos aspectos que deben de tomar en cuenta ustedes. Por favor, durante la clase no está permitido estar chateando. Quien esté chateando lo voy a sacar de la sala. ¿Oyeron? Por estar interrumpiendo. Ahí veo que ya tienen ahí, ¿cómo se llama? Algunos comentarios. Entonces, si son comentarios en relación a ayudar a alguno de sus compañeros, no hay problema. ¿Está claro? Bueno. Pero si son comentarios así fuera de orden, ahí sí va a haber problema. Mientras yo esté hablando, por favor, si alguien me quiere interrumpir con alguna consulta o duda o que le aclare algo, por favor me interrumpe. ¿Oyó? Si ustedes mantienen su micrófono en silencio, perfecto, porque así no interrumpen mientras estoy dando la clase. Voy a hacerles preguntas directas a algunos de ustedes, así es de que hay que ir poniendo atención. Cuando les pregunte, activan su micrófono y responden ustedes. Los demás escuchan nada más, ¿sí? Si alguno quiere levantar la mano, ya sabe que hay una función ahí para levantar la mano. Hay una así y hay otra así, ¿verdad? Bien. Comenzamos entonces la clase y para hoy vamos a dar una introducción nada más porque les cuento que este tema es un poquito extenso y nos va a llevar un poquito de tiempo el poder desarrollarlo. No sé si todos alcanzan a ver la pantalla que tengo ahorita. Dice, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Déjenme contarles que Claro, cuando nosotros... perdón. Bueno, cuando nosotros planificamos un desarrollo web, los resultados pues tienden a ser mucho mejores que cuando empezamos improvisando el desarrollo de un proyecto web. Hasta el momento lo que nosotros hemos aprendido en los cursos de programación y contenidos digitales y práctica supervisada es a desarrollar porciones o segmentos de páginas web. Entonces ahora tenemos que aprender cómo armar un proyecto completo para que nosotros tomemos en cuenta. Yo tengo acá 6 aspectos, lo voy a mostrar en la pantalla. Tengo acá 6 aspectos que ustedes deben de tomar en cuenta al momento de desarrollar una página web. El primero, yo tengo que saber de qué se trata el proyecto que yo estoy desarrollando. Si yo sé de qué se trata ese proyecto, entonces no voy a tener ninguna duda, no voy a tener falta de información, todo lo voy a tener a la mano. Como dice el texto en la parte de abajo, dice, es importante tener a mano toda la información sobre el tema. Vamos a detallar esto en una próxima diapositiva. ¿Vieron? El segundo aspecto que nosotros debemos de tomar en cuenta es todo sobre el diseño. ¿Qué colores voy a utilizar? ¿Qué tipografía es la más adecuada? ¿Qué imágenes? Esto es para no andar improvisando y que nuestra página o nuestro proyecto web al final parezca un Frankenstein, ¿verdad? Sino que todo se vea uniforme, todo se vea bonito. No andar improvisando de que ponerle este video a última hora, ¿verdad? Sino que tener bien claro qué videos son los que vamos a utilizar, qué formato es el que utilizamos en nuestros videos. Van a estar publicados en YouTube y solo los vamos a compartir acá. ¿Alguien no le puso multa a su computadora, a su sesión, o es mi micrófono que está interrumpiendo? Bueno, entonces todo eso va en el aspecto 2, todo sobre el diseño, sobre cómo se va a ver el diseño, qué estilos son los que va a tener. El tercero, planificar las entradas. Cuando hablo de entradas, hablo específicamente de formularios.
Y en eso hemos estado trabajando bastante en las últimas semanas, procurando que los formularios se vean diferentes, que tengan un estilo diferente a lo común, ¿verdad? El cuarto aspecto que vamos a tomar en cuenta al momento de desarrollar una página web es planificar qué salidas va a tener. Cuando hablo de las salidas, hablo de reportes. ¿Qué y cómo deben ser las salidas de datos? ¿Qué formatos son los que voy a generar o a utilizar? Si voy a generar, por ejemplo, un formato en Excel o voy a generar un formato en PDF o una página web. Con ustedes todavía no hemos trabajado salidas de datos PDF, pero vamos a ver en qué momento de esto nos corresponde aprender a generar archivos PDF también, ¿oyeron? También en el quinto punto tengo la estructura general del sitio. Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo web es que nosotros debemos tomar en cuenta las carpetas que vamos a utilizar, los archivos y la relación que van a tener entre los diferentes archivos, el menú o los menús de opciones que vamos a incluir. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en el proyecto de la plataforma, ahora que cambió un montón, no solo existe un menú de opciones, existe un menú que va en relación a quién es el usuario que lo está utilizando. Por ejemplo, ustedes tienen un menú, los profesores tienen otro menú, la administración tiene otro menú y los archivos son siempre similares. Entonces, ¿qué menú se aplica? ¿En qué momento? Todo eso lo tienen que estructurar bien ustedes. Y por último, ¿dónde será publicado? ¿Qué alojamiento es el que voy a utilizar? Aquí, en este aspecto, sí me gustaría que cuando lleguemos a este punto, no solamente pensar en el subdominio que nosotros tenemos, sino que me gustaría que ustedes hicieran una prueba de tener su propio hosting, cada uno de ustedes. De tener su propio hosting. No es necesario que lo compren. Hay unos hosting que son gratuitos, hay unos que les dan 3 meses de alojamiento gratuito, les cuento. Y con esos 3 meses creo que va a ser suficiente. De aquí a fin de año ya hemos terminado y ustedes tienen su propio sitio web. Y si alguno de ustedes quiere comprarlo, pues no es muy caro. Cuesta como unos 300 quetzales más o menos. Entonces, el sexto punto es dónde será publicado, ¿verdad? ¿Cómo voy a alojar ese sitio? ¿Qué ventajas va a tener el sitio donde voy a alojar mi proyecto web? Y todo lo demás, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero veamos de qué se trata el primer punto. En el primer punto, se trata sobre la compañía, sobre el negocio o sobre el proyecto. Me detengo acá. ¿Tienen alguna duda ustedes? No, ¿Activen profe. sus micrófonos No, ahorita? No, profe. ¿No? No, profe. No sé No, si profe. se está entendiendo bien o Sí, profe. Sí, se está entendiendo, profe. se está entendiendo. Va. Me alegra. Sí, Es que sí, está bien entonces, ¿sí? Entonces vamos a regresar a la presentación. Entonces les decía, eso tiene que ver con la compañía, ¿verdad? Sobre el negocio o sobre el proyecto que vamos a desarrollar. Hay un punto bien importante acá y es el brief del diseño. Fíjense que el brief no es más que un documento que la empresa proporciona. En la próxima clase yo les voy a dar un ejemplo de cómo son los briefs que las empresas preparan, ¿no vieron? O que ustedes mismos pueden preparar sobre la empresa o sobre el negocio o el proyecto que ustedes van a desarrollar. En él se van a contemplar, por ejemplo, los objetivos del proyecto, la misión, la visión, se van a contemplar los servicios que prestan, qué necesidades son las que necesitan cubrir. Eso es bien importante porque no solamente se trata de lanzarse. Les cuento que hace poco una señorita del colegio de sexto perito se acercó conmigo vía teléfono y me preguntó que si yo estaba dispuesto a trabajar con la empresa donde ella está laborando, fíjense. Por todo este trauma de la cuarentena, imagínense, su mamá, su papá se quedaron sin empleo y entonces ella tuvo una oportunidad, pero fue más allá y dentro de la oportunidad de trabajo que a ella le dieron,
está también la oportunidad de desarrollar una página web, un sistema web. Entonces ella se acercó conmigo y me empezó a decir, ¿verdad?, que tenían ciertas necesidades, que tenían que vender un producto, que tenían que registrar el inventario, que tenían que descargar los productos de ese inventario. Entonces, todo eso son necesidades que se tienen que cubrir y entran dentro de esta parte de planificación de un proyecto web. Entonces, cuando nosotros hacemos un proyecto web, no nos aventuramos a ver qué sale, sino que tenemos que planificar todo eso. Tenemos que saber bien con quién estamos trabajando. Entonces, en el aspecto del brief, del diseño, ahí vamos a tener mucha información de parte de los usuarios, de parte de la empresa, porque ellos nos van a decir todo lo que piensan, nos van a decir cuándo fue fundada la empresa, cuál fue la idea con la que se fundó la empresa. Eso nos va a dar mucha información a nosotros para que nosotros también lo proyectemos a través del proyecto que tenemos que desarrollar. Bien. Ahora me gustaría pasar al segundo punto. En el segundo punto ya entran las partes que se tomarán en cuenta. Esto tiene que ver con el diseño. ¿Se recuerdan ustedes? En la primera diapositiva teníamos punto número 1 sobre qué trata y en el punto 2 sobre el diseño. Pues el diseño tiene mucho que ver con las partes que conforman el proyecto en sí. Y aquí es donde entran ya las tipografías. Fíjense que, por ejemplo, a veces a nosotros nos gusta, peor si vamos a Dafont, dafont.com. Miren, ustedes ahí encuentran miles y miles de tipografías, pero no todas son adecuadas a un sistema web. Entonces yo tengo que tomar en cuenta aquellas tipografías que se adecúen más al tipo de diseño o desarrollo que yo estoy elaborando. Que sea una tipografía clara, que sea una tipografía fácil de leer. No es conveniente en un proyecto web utilizar tipografías como Children, por ejemplo, a menos que la página vaya orientada a niños. Pero existen otras tipografías incluso mejores que Children para poder utilizarla, porque son tipografías muy acolochadas, que distraen mucho, que en una porción de texto podrían confundir la vista del lector. Y eso lo tenemos que evitar nosotros desde que estemos planificando nuestro sitio web. También tenemos que tomar en cuenta los colores que va a tener. Yo he recibido algunas páginas de ustedes. No voy a poner ejemplos ahorita, pero se los he escrito en los comentarios y les digo, cuidado con la armonía del color, cuidado con los contrastes. Me gusta su proyecto, pero los colores no están bien. Es porque, por ejemplo, en un formulario le pusieron de color azul al formulario y el texto es de color celeste o casi azul. Entonces el texto no se lee. No sé si me voy a entender. Pueden activar sus micrófonos para hacer algún tipo de comentario, saber que no estoy solo. Yo quiero que vean ahorita, por ejemplo, en esta pantalla. Probemos sin desactivar los micrófonos ahorita para que ustedes puedan intervenir. Y, por ejemplo, vean esta pantalla. Si ustedes ven esta pantalla, los colores están bien definidos, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Los contrastes están bien definidos. Aquí lo que me faltó es un poquito de composición, pero recuerden que esta es una diapositiva, entonces se puede generar un poquito de desorden, pero si yo quisiera esto para imprimirlo, hubiera alineado aquí, miren, hubiera hecho una alineación, la línea las hubiera trazado de forma más directa, esto lo hubiera compuesto un poquito más, hubiera buscado una alineación en la parte de abajo también, o sea, hubiera hecho una composición de página y eso ustedes lo tienen que tomar en cuenta en su proyecto web, en su desarrollo web. También es importante. ¿Alguien iba a hablar? No. ¿No? Bueno. También es importante tomar en cuenta las imágenes y el conjunto de elementos gráficos que se van a incluir en su página web. No
no podemos venir nosotros y decir o improvisar, irme a jalar cualquier imagen a internet, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente hacemos nosotros? Chicos, fíjense que yo vivo a orilla de calle y entonces no sé si oyeron ese brum, brum, brum ahí. Yo no vi, profe. ¿No Estoy oyeron? escuchando una olla. Estoy hablando de la olla. señora. Está bien. Sí, profe. La voy. Está bien. Miren, traté de aislar lo más que pude el micrófono, ¿vieron? Y aún así todavía se escucha, pero yo creo que eso lo podemos ir solventando un poco. Entonces les decía, conjunto de imágenes, no improvisen. Miren, yo les enseñé a ustedes a trabajar con Photoshop, ¿se recuerdan? Sí. ¿Sí? Y muchos de ustedes aprendieron, y pueden trabajar Photoshop. Otros con un poquito de práctica les aseguro que pueden utilizarlo muy bien. Entonces, cada imagen que ustedes vayan a trabajar, prepárenla. Preparen su conjunto de imágenes, preparen su conjunto de elementos gráficos que van a utilizar dentro de su proyecto web. Otro aspecto que es bien importante son las páginas o secciones que se incluirán. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ya hay un apartado en la estructura donde voy a platicar más detenidamente sobre esto. Cómo estructurar páginas de primero, segundo, tercer nivel, páginas alternas, archivos alternos como los códigos CSS, los códigos JS que son las JS de JavaScript, y algunos otros formatos que vamos a ir incluyendo dentro del desarrollo. Pero aquí, por ejemplo, puse algunos casos como ¿quiénes somos? Esa es una página que se debe incluir en todo proyecto web. Le debemos informar al visitante de nuestro desarrollo web o de nuestro proyecto web quiénes somos nosotros, qué es lo que pretendemos, qué visión tenemos, qué misión en la que nosotros tenemos. Y de esa manera crear una afinidad entre el visitante y la empresa a la que nosotros estamos representando en este momento. También es importante destacar los servicios que la empresa tiene. Imagínense que si la empresa se dedica a prestar servicios, por ejemplo, de asesoría legal, en el caso de los abogados, a servicios médicos, en el caso de un doctor, todo eso se tiene que contemplar y de manera bien ordenada dentro de su desarrollo web. También todo desarrollo web debe tener una página de contactos, un formulario donde las personas se puedan expresar, puedan dejar sus comentarios o puedan contactarse con el dueño o con los directivos del proyecto web. Entonces, son cosas que ustedes no deben dejar de tomar en cuenta. Pueden dejar de tomar en cuenta muchas cosas, pero estos tres aspectos siempre se deben de planificar de entrada dentro de un proyecto web. Y de ahí ya pueden contemplar ustedes otros aspectos. Firmar un libro de visitas, que eso lo pueden hacer con un formulario. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bien. Pueden incluir otros elementos. Aquí ya entran otros elementos como los formularios para captura de datos, inscripciones, reservaciones en el caso de restaurantes o agencias de viajes, hoteles. Todo eso ya se va a contemplar ya en la estructura del sitio web. Pero siempre es importante saber cuáles son los elementos que se deben incluir dentro de un desarrollo web. Entonces, recapitulando, las tipografías son importantes, seleccionar el tipo de fuente o los tamaños, los colores, el estilo que le vamos a poner, los textos que vamos a utilizar, no improvisen en eso, siempre tengan un Word ahí con todos los textos que ustedes vayan a incluir. Luego, el conjunto de imágenes y elementos gráficos, y por último, las páginas que no deben de dejar por un lado ustedes, las que siempre se deben incluir, las que deben formar parte fundamental de su menú de opciones. ¿Quiénes somos? Los servicios,
y los contactos. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Seguros? Miren, Sí, el profe. que no haya preguntas, pues a mí me alienta porque me puedo estar engañando y diciéndome, ¡ala, qué calidad! Ninguno tiene dudas. Profe, ¿qué tipo de letra usa usted? Bueno, tipografía. Miren, pues, en el caso de las páginas web, fíjense que hay una colección de páginas una colección de fuentes que ustedes definitivamente las van a tener disponibles en cualquier computadora. Solo abran un Word recién instalado, un Microsoft Word recién instalado. Vean las tipografías que tiene ahí y esas son las tipografías bases de todo diseño web. ¿Estamos bien? Sí, profe. Gracias. Pero, ustedes pueden cambiarlas. Entonces, todavía no les he enseñado a ustedes esta parte. Yo tengo que seguir trabajando en contenidos digitales y en programación. Tengo que seguir trabajando con contenidos, pero necesito empezar a trabajar proyectos ya. Así es de que por eso me adelanté un poquito a esto, ¿sí? Pero tengo que enseñarles a ustedes a configurar desde CSS sus fuentes tipográficas. Entonces ahí a ustedes pueden darse el gusto y pueden incluir ustedes todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero las más adecuadas son las tipografías sin serifa. ¿Sí? ¿Qué son las ¿Qué es ¿Qué eso, son profe? las fuentes sin serifa? Es bien sencillo identificarlas. A ver, ¿cuántas de estas fuentes que ustedes ven en pantalla ahorita tienen colita? Ninguna. Ninguna. Ninguna, profe. Ahora, ¿quieren saber por qué ninguna tiene colita? ¿Por qué? No sé. Que son sensibles. Uno, porque Son sin serifa. estas fuentes, todas las que ustedes ven aquí en la pantalla, son fuentes sin serifa o las llamadas sans serif. ¿En serio? ¿Sí? Ahora, las fuentes que tienen colita, esas son las fuentes que se conocen como las fuentes que tienen con serifa. ¿Cuáles son esas? Times New Roman, por ejemplo. Courier, que tienen terminaciones. ¿Sí? Entonces, esas fuentes muchas veces cuando se tienen en la pantalla, se tienen ahí, ¿qué es lo que sucede? Que confunden un poquito y cansan la vista. ¿Me voy a entender? Sí, profe. Sí, papi, pero va a venir. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Ay, sí, hasta me viene. Sí, a ver, me había dicho él. No. No, profe. No me dijo. Perfecto, ¿vieron? Entonces, ¿cuáles son las fuentes más adecuadas para un diseño web? Pues normalmente se utilizan las fuentes sin serifa. No, hombre. Las fuentes, en serio. No, Ok. profe. ¿Y si usamos las que tienen serifa? No hay ningún problema. El problema es que también les tenés que dar un cierto espaciado, cierto tamaño. Te voy a contar algo. Una de las páginas que a mí más me cuesta diseñar y trabajar es la página del colegio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, miren, Tiene que quitar la serifa. la cuenta del colegio, la página del colegio utiliza Times New Roman como fuente tipográfica principal. O sea, dentro del brief de la empresa, en este caso el colegio, la fuente elegida por los directivos del colegio es Times New Roman. Entonces, es parte de su identidad. No sé si me voy a entender. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Es parte de su identidad. Entonces no se puede jugar mucho con fuentes tipográficas. Yo me he atrevido a hacer algunos cambios y, por ejemplo, he metido Arial, he metido Century Gothic, ¿ya? Como fuentes más frescas, más visibles, más descansadas para la vista. No sé si me voy a entender. ¿Qué? Sí.
¿sí? Pero sí pueden utilizar ustedes las fuentes con Serifa. Aunque yo les digo una cosa, una página que tiene fuentes con Serifa, es muy, pero muy diferente a una página que tiene fuentes sin Serifa. No sé si me voy a entender. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y además las fuentes sin serifa, por ejemplo, miren esta Ash que está acá, esta. Si ustedes se dan cuenta, es una letra gruesa que se puede utilizar para títulos, que puede resaltar mucho en su, ¿cómo se llama? En su página web, se puede combinar con colores. Miren esta otra, Helvética. Esta es una de las fuentes más clásicas que hay y de las más bonitas que existen, más frescas, no ocupan mucho espacio. Vean la cantidad de espacio que utiliza para palabras y es muy clara la letra. Y por aquí tenemos Arial, ¿ya? Es una fuente, pero súper calidad también. Entonces, todos esos aspectos los tienen que tomar en cuenta ustedes. Todos los aspectos deben de tomarse en cuenta. No sé si tienen alguna duda, jóvenes, pero el tiempo se nos está terminando. Tenemos 5 minutos. Yo esta parte la voy a dejar hasta acá. Miren, todavía tenemos mucho. Por ejemplo, el siguiente punto es planifique su captura de datos. De esto me quiero detener un poquito acá. Y el siguiente punto es planificar las salidas. Miren esta estructura general del sitio web. Y luego tenemos esta donde será publicado el dominio, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de muchos aspectos todavía, pero yo lo voy a dejar para la clase de mañana, ¿les parece? Bueno, profe. Sí, entonces hoy no les voy a dejar tarea, la tarea se las voy a asignar mañana, ¿les parece? Lo único es de que mañana les voy a asignar 2 tareas, una para laboratorio, perdón, una para práctica supervisada y una para para contenidos digitales. ¿Estamos bien? Bueno, profe. Y aparte está la de programación, ¿verdad? Ustedes, en programación también vamos a ver otros aspectos ahí. Pero yo considero que sí, no vamos a correr, ¿oyeron? Sino que vamos a llevar la cosa así, tranquila, en paz. No sé si ustedes han estado tomando nota, pero las diapositivas no tienen mayor información para que se pasen. Ustedes se dan cuenta, tiene muy poca, entonces si ustedes van captando la información, o tal vez más adelante veo la posibilidad de publicar el video, porque lo estoy grabando, les cuento. Qué genial. Sí, estoy grabando, entonces claro que eso va a llevar un montón de tiempo para ustedes, porque hay que procesarlo, hay que editarlo, hay que publicarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí estamos. No sé si alguno de ustedes tiene dudas. Profe. Tenemos todavía 2 minutos antes de que desconecte todo. ¿No? No, profe. No. Por favor, alguien se agregó de último. Le di a aceptar a una participación. Tenemos 25 participantes en total. Gatica, Menchú, Michelle de León, Alison Calderón, André. Otra vez, vamos. Anthony Bamaca sí entró. Anthony Bamaca sí entró. Josué Miguel Pérez no se adhirió al fin. No, profe. Samaria Talé Tampoco. tampoco. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Jóvenes, ha sido un gusto para mí estar con ustedes y poder compartir un poquito acerca de la planificación de sitios web. El día de mañana vamos a continuar con esto. Espero que nos dé tiempo, y si no, pues tenemos 2 periodos también, ¿verdad? Que los temas van relacionados. Hasta luego, jóvenes. Gusto. Adiós, profe. Feliz día. Adiós. Adiós, profe. Profe. Adiós. Adiós. Ustedes. ¿Qué pasó? Ya se empezaron a salir. Les iba a tomar una foto para el recuerdo, pero ya se salieron. Los veo mañana. Mañana tomamos la foto. Con los que estamos, con video profe. y todo. Con los que estamos, profe. Pero sí. Mañana. Porque ahí Pikachu, así le doy tiempo a Claudia de que lo cambie, ¿veo? Ahí le pone su foto.
Adiós, jóvenes. Hasta luego. Profe. Adiós, profe.